Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Estamos ahora con Luis Jaime Cisneros. Él es periodista, uno de los corresponsales de la agencia France Press en el Perú y miembro del Consejo Directivo del Instituto Prensa y Sociedad. ¿Qué tal, Luis Jaime? Muchas gracias por estar en Poder Ciudadano. Te hemos invitado, un poco para conversar sobre periodismo en el Perú a partir de un premio que da el IPIS, que son los Premios Nacionales de Periodismo. ¿Qué es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que tú crees que has visto en el tema del periodismo peruano de los últimos años? Mira, yo destacaría dos cosas. Primero, el vigor, la fortaleza, se ha descubierto el vigor y la fortaleza del periodismo en provincias, que era para mí un periodismo que desconocía en gran medida, en gran proporción. Y eso lo he descubierto por un lado porque, para hablar en términos crudos, los medios de provincia, las radios o los diarios o los semanarios, dentro de condiciones precarias han demostrado mucho valor, mucho coraje para hacer denuncias, sobre todo vinculadas a corrupción, y además han participado en una serie de concursos que nos han puesto en vitrina, digamos. Hemos descubierto desde Lima, en mi caso quienes trabajan para medios internacionales, el valor de un segmento de la prensa que antes pasaba desapercibido porque nos concentrábamos básicamente en la prensa limeña de cobertura nacional. Eso es bastante importante. Y luego el segundo valor, en los últimos 10 o 15 años se ha ido alarmando una crisis, digamos, de valores dentro del periodismo, un poco heredada de la corrupción del régimen de Fujimori y que ha permitido, en fin, que estableció a rasgos generales, aunque con excepciones, la mediocridad. La mediocridad dentro de los periodistas, dentro de la manera que a pesar de proliferación de medios, y que se cubría. Y entonces, dentro de ese mare magnum, ese magma que había, hemos estado, el periodismo creo que ha venido de atrás, de alguna manera refundándose, sea con estos medios digitales, sea con los mismos medios de dimensión nacional que se han ido reformando, y con la prensa de provincia que se ha incorporado para mí en este mapa general del Perú y que aporta una serie de novedades. El año pasado, en el concurso del IPIS, un medio en Chimbote que ganó la categoría de radio, creo. Así es. De manera que frente a los colosos de la radio que hay en las corporaciones que hay en Lima, fue toda una sorpresa. Ahora, cuando hemos visto los peruanos la corrupción regional, caso César Álvarez, caso Iván Vázquez, caso Viñas, Tumbes, hemos visto también que la prensa tuvo una participación en esa corrupción, y ciertamente hay corrupción dentro de la prensa. Los funcionarios públicos compran periodistas, los políticos compran periodistas. ¿Tú crees que un concurso como este puede, digamos, distinguir o en todo caso resaltar esa prensa que no se vende? Mira, yo creo que lo que puede hacer es, por un lado, tener un doble efecto: estimular a los periodistas a que investiguen, estimular porque además, la verdad es, hay un premio pecuniario de por medio, y eso siempre es un estímulo, sobre todo para una profesión tan mal pagada y no tan reconocida en la sociedad. Y segundo, que en la medida en que la mayoría de casos de corrupción existen, que se han denunciado, vienen de provincias y ha sido la prensa el portavoz o el vehículo para denunciarlas, hay ahí un aliciente que también apunta a efectivamente seguir, digamos que la gran corrupción puede estar instalada en Lima como una especie de institución a través de que no se ve, pero la corrupción que sí se ve es la que funciona en provincias, y el valor y el coraje de esta prensa es, en el caso emblemático de Ancash, con lo que le pasó a Álvarez. Entonces es realmente, por un lado, encomiable, y por otro lado no queda más que estimularlos y sugerirles que participen en el concurso, por decirlo de alguna manera. Este concurso tiene además una categoría especial de cámara periodística. ¿Cómo así la piensan y para qué tipo de periodista, digamos? Mira, lo que se conoce como videoreporteros, creo que está en boga de la mano del desarrollo de los medios digitales, y sobre todo, hablo por lo que conozco mejor, que es el multimedia. Que les permite a quienes a bajo costo se pueden hacer mano de una videocámara, producir sus propios videos, y 90 segundos, me parece que duran algunos, de 90 segundos a 3 minutos en algunos casos, elaborarlos y difundirlos a través de las redes. O sea, es en la medida en que ganen credibilidad, en la medida en que estén respaldados por fuentes sólidas,
pueden efectivamente instalarse en ese universo que es todo un terreno nuevo para ganar, ¿no? Para la prensa, sobre todo en los medios digitales que se instalan desde provincias donde hay nichos instalados y no es fácil acceder por cuestiones económicas, etcétera, radio o prensa local, ¿no? Tú eres un periodista, bueno, con muchos años de experiencia, pero además con muchos años de experiencia desde la prensa extranjera, en un país como el Perú, donde las coberturas pueden diferenciarse entre la prensa nacional y la extranjera. Y además eres un estudioso del periodismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu visión de lo que sucede con los grandes medios, con la libertad de expresión? ¿Cómo ves el Perú tú desde ese punto de vista? A ver, en marcos generales que en el Perú existe libertad de prensa y que el sistema de prensa o que los medios de prensa están divididos en corporaciones, que es una tendencia internacional. En el caso del Perú hay 3 o 4 grandes corporaciones que se concentran básicamente en Lima, en prensa escrita, y en radio y en televisión. Pero nuevamente vuelvo ahí a poner la lupa en la prensa de provincias. En la medida en que no están instaladas estas grandes corporaciones físicamente y desarrollan un medio en específico en provincias, abren una suerte de abanico y de nuevas posibilidades para quienes desde el interior del Perú pueden ofrecer una visión distinta. Yo como periodista internacional obviamente buscamos siempre fuentes propias y son los medios de provincia los que nos abren los ojos para acceder a temas nuevos, a fuentes propias distintas de las, entre comillas, tradicionales, que pueden ser, por citar un lugar común, los analiza para los temas de violencia, etc. Claro. En provincia hay una mirada distinta al Perú. Es decir, la prensa extranjera está también tomando ese tipo de fuentes y también tiene que ver cierto interés desde fuera de lo que está pasando al interior del Perú, ya no solo en Lima. Sí, sobre todo porque además, en la medida en que, por citar un caso, el tema del narcotráfico es un tema emblemático y pone a Perú en el mapa, es en provincias donde básicamente ocurren muchas cosas, ¿no? Como de alguna manera está la resaca de lo que podría llamarse la guerra interna en el Perú, entre los resquicios de Sendero y el narcotráfico y las Fuerzas Armadas. Entonces, es ahí donde está la noticia hoy en día. Pocas veces se puede encontrar ahora noticias en Lima. Claro, es cierto. Esto, ¿quiénes pueden postular y de qué fecha a qué fecha trabajos publicados? Mira, la idea es que postulen del 1 de septiembre del año 2014 hasta el 31 de agosto del 2015. Ok. ¿Y entran todos los géneros? Bueno, prensa escrita, audiovisual, que incluye radio y televisión, internet, eso que hemos hablado de la videocámara, que es un género nuevo, digamos, en términos tradicionales de concursos, que siempre se han circunscrito a prensa escrita y el video, ¿no? y Claro. televisión y radio, ¿no? Claro. Pero este género, bautizado como género de alguna manera y que es reconocido en la medida en que se utiliza ya en diversos medios internacionales, tiene muchísimas posibilidades por su bajo costo y porque además permite, como se dice en el lugar común, democratizar el acceso a la información y la información, ¿no? O sea, todo el mundo, la base es que, como decía esta película Ratatouille, todos pueden ser cocineros. Dicen que la figura no viene mucho al caso, pero la idea es que hasta un ratón puede ser cocinero, ¿no es cierto? Claro. En realidad, la digitalización y el acceso a medios permite a producir tu propia noticia, a fabricar tu noticia en un buen sentido, le permite a todo el mundo ser periodista. Y esa es la clave de la democratización de la información, creo. Ok. Muchísimas gracias, Luis Jaime, por estar con nosotros y contarnos sobre este concurso que realmente suena muy interesante para los colegas de provincias y de Lima también. Pueden visitar la página web premiosnacionales.ipis.org y ahí verán, bueno, todos los datos. Muchísimas gracias, Luis Jaime, por estar con nosotros y muchas gracias, amigos, por estar en esta edición de Poder Ciudadano. Nos vemos en la próxima edición.